Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con un vídeo que te va a encantar. Voy a preparar huevo, desayuno, almuerzo, cena. El huevo siempre va genial, pero en esta ocasión lo voy a hacer de 3 maneras diferentes y utilizando un solo recipiente. No vas a ensuciar nada. En freidora de aire, muy fácil de hacer y riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Detallemos qué ingredientes vamos a usar para esta receta. Evidentemente, huevos. Voy a usar huevos tamaño L, que son los que tienen un peso sin cáscara de entre 63 y 67 gramos. También voy a necesitar aceite. Yo voy a usar aceite de oliva. Tú usa el que tenga en casa, el que uses normalmente. Y para darle el toquecito a nuestras preparaciones, sal y pimienta. Nada más, muy sencillito. Y me pongo con el primer tipo de huevo, que va a ser el huevo duro de toda la vida. ¿Sabías que se puede cocinar en la freidora de aire? Pues tan sencillo como agarrarlo, meterlo a 170 grados Celsius 6 minutos. Pasó el tiempo y tienes tu huevo listo para disfrutar. Evidentemente no vas a poner una freidora de aire para hacer un huevo. Esto es cuando vas a hacer unos cuantos más. Vamos, y si quieres hacer un huevo también no hay problema, porque mira, yo lo he hecho perfectamente. Una vez que pasaron los 6 minutos, lo vas a llevar a agua fría. ¿Por qué? Primero, para que pare la cocción, y segundo, para que ahora cuando lo peles no te queme las manos. Para pelarlo, pues ya exactamente igual que cualquier huevo duro, mismo procedimiento. Que el huevo se pele mejor o peor va a depender del tipo y de la frescura del huevo. Hay huevos que están más frescos y se pelan muy fácil, y otros que ya están un poquito más viejos y se pelan con más dificultad. Pero no hay problema, mira, lo voy a abrir por la mitad para que veas el punto que a mí me gusta. Así es como me gusta el huevo duro. Si quieres que la yema quede más cuajada, nada, ponle un minutito más y listo. Siguiente preparación, huevo frito. Podría usarlo más pequeñito el recipiente o más grande. Un recipiente que pueda llevar a la freidora de aire, que se caliente y que no vaya a reventar. Yo voy a usar el grande porque voy a usarlo como si fuera un huevo frito al uso, para comerlo con pan. Chorrito de aceite, pinto bien todo el interior para que luego no se pegue, y el huevo dentro. Si fuera a hacer un huevo, por ejemplo, toquecito de sal, evidentemente, bueno, si quieres se la pone y si no, no se la pone. Yo lo voy a hacer en el recipiente grande. ¿Por qué? Como te he dicho, para hacer un huevo frito de toda la vida. Si lo quieres hacer, por ejemplo, para una hamburguesa, lo haces con un recipiente más pequeño, te va a quedar más concentradita la clara y queda genial. También para hamburguesas queda muy muy bien, porque puedes hacer 4 a la vez en la freidora. 175 grados Celsius durante 7 minutitos, nada más, y tienes tu huevo listo para disfrutar. Mira, que solamente utiliza el recipiente donde te lo vas a comer. Y si es el caso que te dije antes, que lo vas a llevar, por ejemplo, a una hamburguesa, a cualquier sándwich, aquí se pega, el bordecito se pega un poco. Fíjate que queda esa puntillita en el borde tan rica, pues quedan también al hacerlo así, y se pega un poquito, pero simplemente con una cuchara, con cuidadito de no romper la clara, lo vamos separando y mira cómo se despega perfectamente. Ya lo tendrías para llevártelo a tu hamburguesa y no sabes qué ricos quedan. Muy fácil de hacer, puedes hacer de 4 en 4 o comértelo así con pan, con este pan casero que hice el otro día, que estoy seguro que te va a encantar. Mira, qué pinta la yema perfecta. Y me voy con la última preparación, mi preferida, huevos revueltos. Voy a poner, igual que antes, en el mismo recipiente, tamaño mediano, como el mismo tamaño que usé para hacer el huevo, entre comillas, frito, le pone exactamente igual su chorro de aceite, pintamos bien todo por dentro. Y ahora voy a poner, en este caso voy a hacer 2 huevos, que ni decir tiene, puedes hacer 2 huevos, 3, 1, los que tú quieras. Ahora va a depender un poquito de la cantidad de huevos, el tiempo que luego los vas a dejar. Una vez que tienes tus 2 huevos tamaño L, les pones un toque de sal a cada uno, para saber que no te vayan a pasar de sal. Toquecito a cada yema y listo. Su toque de pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Aquí sí que te recomiendo que ponga aceite de oliva, que le va a dar un toquecito ahí de fondo más rico. Pero si no, aceite neutro, aceite de girasol, aceite de maíz, el que tú uses normalmente. Una batidita muy rápida, tiempo real, lo que has visto aquí, y me la llevo a donde sí, a la freidora de aire de nuevo, con cuidadito de que no se te vaya a caer huevo fuera del recipiente. Para adentro. Todas estas preparaciones, freidora de aire sin precalentar. Simplemente ponemos, le damos a la temperatura, en este caso 170 grados, durante 3 minutos. En 3 minutos pasaron aquí, fíjate, ya lo tengo. Vamos a tener el huevo
levemente cocinado. ¿Qué quiero decir esto? Fíjate que ya cambió, empezó a coagular por algunas partes. Ahí meto tenedor y le voy a dar una mezcladita. Los huevos revueltos los vamos a hacer en 3 etapas. Dependiendo si estás haciendo más cantidad de huevos o menos, puede ser que tengas que darle una más, si ya es mucha cantidad. Otra vez, 170 grados, 3 minutos, igual que la primera vez. Aquí pasaron los 3 minutos y ya tiene esta consistencia que va a ver a continuación. Ya cuajó bastante más nuestro huevo. ¿Ves que hay partes blancas? ¿Por qué? Porque no lo batí demasiado al principio. El huevo revuelto a mí me gusta que quede así, con partes blancas, y va a quedar muy rico, de verdad. Lo mejor de esta receta, que solo ensuciamos un recipiente, en el mismo que nos lo vamos a comer. Mira, le voy a dar aquí. Bien, ahora sí, lo tengo que mezclar todo muy bien. Voy a sacar la parte de las paredes que se queda un poquito más pegada, más cuajada, y ya la tengo lista para la última cocinada. En esta ocasión vamos a bajar la temperatura, ahora 165, y vamos a bajar el tiempo también, solamente 2 minutos, ya los tenemos casi cocinados, con 2 minutitos. Como estás viendo que he dejado aquí, vamos a tener los huevos con este aspecto. Mira qué pinta tienen, pero aún no hemos acabado. En esta receta, para la freidora de aire, yo recomiendo que uses unos guantes así como los que yo tengo, o un paño de cocina, porque te puedes quemar estos recipientes ya. Sale muy caliente. Y lo último que nos queda es acabar de mezclarlos. Mira la pinta que tienen unos huevos revueltos, que los hemos hecho en 7 minutos, 36, en 8 minutos en realidad, que quedan riquísimos, que te sirven para comerlo así, para comerlo en un sándwich, para comerlo acompañando cualquier comida. Súper jugoso y riquísimo. Mira qué pinta tienen. Yo, para probarlo, no voy a hacer, normalmente los probaría directamente en un tenedor, pero esta vez voy a desayunar a la vez que los pruebo, así que voy a poner en un pedacito de pan, este mismo pan casero que probé antes con el huevo, que te voy a dejar, si no lo viste, es 100% integral, despierta riquísimo. Aquí arriba te dejo el enlace. Voy a poner mi huevo arriba, que te soy sincero, porque no tenía palta, aguacate, si no le hubiera hecho una camita de aguacate abajo, que queda increíble, tiene un desayuno súper completo. Y voy a poner mi huevo arriba, pero no se queda aquí, le voy a dar una rosquita de pimienta negra y mira qué pinta tiene esto. Ahora sí, como siempre, a probarlo. Delicioso. Tu huevo listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encanten, los compartas y me dejes en comentarios cuál de las 3 formas es tu favorita. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.